Hay partidos que valen 3 puntos y hay partidos que cambian la historia de un club. El Fútbol Club Barcelona no se entiende solo por sus títulos, sino por ciertas noches concretas que transformaron su identidad, su mentalidad y su dimensión internacional. Encuentros que marcaron un antes y un después. Hoy vamos a recorrer 5 partidos que cambiaron para siempre la historia del Fútbol Club Barcelona. Final de la Copa de Europa de 1992 contra la Sampdoria en Wembley. Hasta 1992, el Barça era un gigante nacional, pero en Europa vivía a la sombra de otros grandes clubes. Había perdido finales y acumulaba frustraciones continentales. La Copa de Europa era una obsesión. El 20 de mayo de 1992, en Wembley, el equipo de Johan Cruyff tenía una oportunidad histórica. No era solo un partido, era una barrera psicológica que el club llevaba décadas intentando romper. El encuentro fue tenso, cerrado, con miedo a perder más que ambición por ganar. El Barça dominaba el balón, pero la Sampdoria resistía. El tiempo pasaba y la presión aumentaba. En la prórroga, Ronald Koeman lanzó una falta directa que cambió la historia. Ese disparo no solo entró en la portería italiana, entró en la memoria del club. El Barça ganó su primera Copa de Europa. A partir de ese momento, dejó de ser un aspirante histórico para convertirse en campeón continental. Wembley 92 no fue solo un título, fue el nacimiento del Barça europeo. Final de la Champions de 2006, contra el Arsenal en París. Tras años de reconstrucción, el Barça de Rijkaard llegaba a la final de París con Ronaldinho como estrella mundial. Pero el partido se complicó desde el inicio. El Arsenal se quedó con 10 jugadores, pero aún así se adelantó en el marcador. El Barça estaba contra el reloj y contra sus fantasmas europeos. Durante años se había hablado de su fragilidad en Champions. En los últimos minutos, todo cambió. Primero empató Samuel Eto'o. Después, Belletti marcó el 2-1 definitivo. Esa remontada no solo dio una Champions, confirmó que el Barça había vuelto a la élite europea y que podía competir bajo presión. París 2006 fue el puente entre el Dream Team y la era Guardiola. Final de la Champions de 2009, contra el Manchester United en Roma. Si 1992 fue el nacimiento y 2006 la confirmación, 2009 fue la consagración. El Barça de Guardiola llegaba a Roma tras ganar Liga y Copa. Podía lograr algo inédito hasta la fecha, el triplete. Enfrente estaba el Manchester United de Cristiano Ronaldo, vigente campeón. Los primeros minutos fueron de sufrimiento. El United presionaba, atacaba y parecía superior físicamente. Pero el Barça resistió. Un gol de Eto'o calmó el partido. Luego, el equipo empezó a dominar a través del balón. El segundo gol, de Messi de cabeza, simbolizó algo más profundo: el control absoluto del juego. Roma 2009 no fue solo una victoria, fue una exhibición mundial de un modelo futbolístico. El Barça no solo ganó, convenció. Ese día el fútbol europeo entendió que estaba ante uno de los mejores equipos de la historia. Barça 5, Real Madrid 0, de la Liga 2010 en el Camp Nou. No fue una final europea, no dio un título inmediato, pero cambió la narrativa del fútbol español. El Real Madrid de Mourinho llegaba como gran rival, con una inversión millonaria y un proyecto diseñado para frenar al Barça. La tensión era máxima. El resultado fue un 5-0 contundente,
Pero más allá del marcador, lo importante fue cómo se produjo. El Barça dominó cada fase del juego: el balón, el ritmo, los espacios. Fue una lección táctica y emocional. Ese partido consolidó la superioridad del proyecto Guardiola y dejó una imagen icónica de dominio que todavía se recuerda. Fue la confirmación pública de una hegemonía. La remontada 6-1 del Barça contra el PSG en la vuelta de octavos de la Champions 2017. Probablemente el partido más emocional de la historia reciente del club. Tras perder por 4-0 en París, casi nadie creía en la clasificación. El reto parecía imposible. El Camp Nou vivió una de esas noches en las que el fútbol trasciende lo racional. El Barça necesitaba 6 goles, y los marcó. El sexto, de Sergi Roberto en el minuto 95, desató una explosión colectiva difícil de explicar. La remontada no cambió un ciclo deportivo. De hecho, el proyecto ya mostraba signos de desgaste, pero sí reforzó algo fundamental: la dimensión emocional del Barça. Demostró que el club era capaz de desafiar lo imposible. Estos 5 partidos no solo dieron títulos o victorias importantes, cambiaron mentalidades, consolidaron proyectos y redefinieron la identidad del club. Wembley dio el salto europeo. París confirmó el regreso. Roma consagró un modelo. El 5-0 consolidó una hegemonía. La remontada recordó al mundo que el Barça también es emoción pura. La historia de un club no se construye solo con años, se construye con noches. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el partido que más ha marcado tu forma de sentir el Barça? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita.